El apóstol Juan empieza con esta palabra amados, que hace referencia a sentir aprecio, valor hacia un conjunto de personas. Y hoy en esta hermosa tarde ya yo puedo decir, amados, aprendamos de este versículo que estamos leyendo, de estos versículos que vamos a estar estudiando, y amémonos unos a otros. Esto es, a primera vista, puede ser difícil, porque nosotros, dentro de nuestra naturaleza humana, somos dados a empatizar, en hacer amigos con aquellos que son igual a nosotros, en cuanto a carácter, en cuanto a emoción, en cuanto a forma de pensar. Pero la realidad es que cada uno de nosotros, al menos aquí, tenemos un carácter diferente, opuestos unos a otros, pensamientos diferentes. A lo mejor yo tengo, en cuanto a conocimiento general, tengo un poco más de afinidad hacia Dana, porque ella es mi compañera de profesión, mi amiga de profesión, los dos somos odontólogos, pero cada uno de nosotros somos un mundo diferente. A mí me encanta el color rojo, ese es mi color favorito, probablemente a otros otro diferente color. A mí mi comida favorita, todos lo saben, son los mariscos. Yo puedo desayunar, comer y cenar mariscos 24/7 y voy a ser el hombre más feliz del mundo. A lo mejor a la hermana José le gustan las verduras al vapor, y a la hermana Rosita la soya, a lo mejor a Dana la leche de coco, no sé, diferentes cosas. Y a lo mejor eso nos hace decir, es que yo no puedo entablar comer porque comemos cosas diferentes. O a lo mejor tenemos pensamientos diferentes, pero el apóstol Juan nos llama a amarnos unos a otros. Es decir, a dejar a un lado nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestras cosas favoritas, y tomar la decisión de apreciarnos unos a otros, no importando nuestros gustos, no importando si tenemos carácter o características opuestas, sino tú y yo tenemos que tomar la decisión de ver por el bien unos por otros, no por conveniencia, porque allá afuera te ofrecen ayuda, te ofrecen un tipo falso de amor, pero a consta de ¿qué? De beneficios. Tú y yo estamos aquí para ver unos por otros incondicionalmente. Eso es el significado del amor. Y el mejor ejemplo, si nos vamos a Juan, pero ya no a la primera carta de Juan, sino ahora al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie, yo estoy seguro que nos lo sabemos de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden tomar sus lugares. Juan 3:16. Este es el ejemplo de el amor del cual se nos está hablando en la primera carta de Juan. Una demostración, una acción del que tú y yo debemos de entender por qué debemos de amarnos incondicionalmente, sin ver por los intereses, sin ver por las afinidades, porque tenemos caracteres diferentes, mundos diferentes, pero amar no es sentimiento, sino amar es tomar la decisión de ver por el bien de otro. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál era la condición del mundo antes de la venida de Cristo? Primero tenemos que definir a qué se está refiriendo con el mundo. ¿Se está refiriendo al planeta? ¿Se está refiriendo a los seres vivos dentro del planeta? ¿O se está refiriendo a quién? A la humanidad. La humanidad, ¿qué es lo diferente entre los seres vivos y el ser humano? Ambos fueron creados por Dios. Ambos Dios trajo vida a ellos.
¿Cuál es la diferencia entonces? Pero antes de eso, que los seres vivos, animales, aves, seres marinos, no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes sí fueron creados a la imagen y semejanza de Dios? El ser humano, tú y yo. Entonces, cuando en Juan 3:16 nos está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, se está especificando a quién, a este ser humano que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué imagen? Y eso me hacía esa pregunta me hacía un adolescente hace unos días atrás, creo que es lo que están viendo, y me decía, es que estoy un poquito confundida, ¿me puedes ayudar? ¿A qué se refiere con imagen y semejanza? A lo largo de toda la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios es descrito físicamente como lo somos tú y yo. Cuando Moisés pidió ver a Dios cara a cara, Dios le dijo, no vas a poder verme cara a cara, porque el día que tú me veas vas a morir, pero sí vas a ver mi espalda y vas a ver cómo yo camino. Y conforme a la descripción se nos hablaba de Dios con brazos, con piernas. Más adelante en Apocalipsis nos va a decir aquel que está sentado en el trono, que su cara es como el sol resplandeciente, su voz como de trueno. Entonces tú y yo, así como nos vemos, vamos a estar en el cielo, solamente que con una característica diferente. Ahorita tú y yo estamos en cuerpos de pecado, imperfectos. El día de ayer que los jóvenes de la alabanza me invitaron a tocar para el día de hoy, pues teníamos que ensayar, y ya vine, tuve que reactivar mis dedos porque ya están oxidados, ya el ritmo, siempre me ha fallado el ritmo, pero ahora me falla, pues, obviamente todavía más porque ya no toco ningún instrumento. Y ya después del ensayo nos fuimos a nuestras casas, pero a mí me gusta mucho pasar tiempo cuando se puede y cuando cuando hay tiempo. Entonces le dije a algunos chicos, pues vamos por unas banderillas ahí, de esas de salchicha que te la fríen y te ponen queso y muchas cosas, y ya los invité aquí a unas cuadras de la colonia. Y mientras yo estaba sentadito, dos chicas dijeron, ¿tienes una cana? Y les dije, tengo muchas canas. Y ya poco a poco, como los monitos fueron viendo mis canitas, y les pedí que me las arrancaran. Vamos a ver si es cierto ese pensamiento que por cada cana que te quitas te salen más. Vamos a ver si es cierto. Yo espero que no. Pero pasamos un momento de convivencia. ¿Y por qué le menciono lo de las canas? Porque pues las canas no es algo, es algo que por naturaleza sucede conforme uno va creciendo. Es la falta del color del pigmento en el cuero cabelludo, la falta de melanina. Entonces eso habla de que hay una deficiencia, y eso habla que es normal por la edad. Y tú y yo ahorita estamos en un cuerpo de desgaste, un cuerpo que se va poniendo débil, que nos vamos encorvando. Por si ustedes no saben, cuando yo, por ejemplo, ahorita que tengo 28 años, mido 1,77, cuando yo tenga unos 50, 60 años, va a disminuir mi estatura. ¿Saben por qué? No es porque nos hagamos más chiquitos, es porque nuestros discos de la columna se van desgastando y por ende nuestra medida va bajando. Entonces, eso nos habla de desgaste. Y mientras tú y yo estemos en esta tierra, vamos a estar en un cuerpo de pecado. Pero cuando estemos con el Señor, cuando Dios nos llame a su presencia, vamos a tener un cuerpo como este, pero sin pecado. Por eso es que en Génesis se nos habla que nosotros fuimos hechos a imagen. Tal y como Dios se presentó, fuimos formados. A Dios vamos a ver con una cara, con un cuello, con brazos, con pies, con un cuerpo. Y a su semejanza nos está hablando que Dios es un ser
pensante, que Dios es un ser con emociones, un ser vivo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos emociones? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de pensar? Por eso es que en Génesis se nos habla que tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, porque tenemos un cuerpo diferente al de los, seres vivos, al de los animales. Tenemos emociones, tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. ¿Eso a quién se lo copiamos? ¿Al chango? ¿Al gorila? No, Dios nos dio la capacidad porque Él es un Dios pensante, que tiene raciocinio, que piensa. Y entonces Dios en Génesis crea todo, le da a Adán esa responsabilidad de poder cuidar y de ver por el huerto del Edén, de ver por su esposa, y después viene la caída del hombre a causa del engaño de Satanás. Y a partir de ahí la humanidad estaba perdida, alejada, sin comunicación real o directa con Dios. Y entonces llega este versículo que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, seres humanos que estaban perdidos, que estaban alejados, que habían perdido la comunicación con Dios, porque somos pecadores, porque nacemos en pecado. El rey David, aquel que es considerado un pastor, que fue considerado un rey, también es considerado profeta, porque en el Salmos nos describe profecías que se cumplieron en Jesús, profecías que todavía no se han cumplido hasta la venida de Jesús. Pero David en uno de sus salmos escribe, en el Salmo 51, escribe que en pecado fue concebido. Entonces tú y yo somos pecadores por causa de esa desobediencia. Y Dios mandó a su Hijo no por gente perfecta, no por gente que hacía las cosas bien, no por gente que hacía todo bien. Vino por personas defectuosas, con un carácter horrible, con personas que son impacientes, con personas que son peleoneras, personas que buscan su propia conveniencia. Sin embargo, eso no le importó a Dios, y Dios envió a su Hijo Jesús a rescatar lo que se había perdido. Ese es el primer punto que podemos recordar acerca del amor. Dios no envió a Jesús por conveniencia, porque ¿qué podía sacar de nosotros? ¿Qué beneficio podía sacar de nosotros? Pues nada, estábamos mal, perdidos, alejados. Sin embargo, eso no le importó a Dios, y envió a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios se manifestó en nuestras vidas cuando Él envió a Jesús a morir por nosotros y nosotros creímos en Él. Dios no pidió algo que sea imposible para nosotros, porque cada uno de nosotros, que tiene que ver parte con la semejanza de Dios, tenemos la oportunidad de, si somos seres pensantes, si somos seres racionales, tenemos la oportunidad de creer en algo. Es algo que no nos cuesta nada. Aún los niños pequeños creen en sus padres. Aún los niños pequeños, sin tener estudios ni tanto conocimiento, saben que hay una madre que les va a dar comida, que no los va a abandonar. Y aunque ellos no lo digan, porque no pueden hablar como nosotros, que ya somos más desarrollados en cuanto al léxico y a las palabras, pero ellos creen en el padre y creen en la madre. Cuando un niño llora, muchas veces está llorando porque quiere sentir el calor, la voz, oír la voz de su madre y de su padre, porque este bebé sabe que su madre y su padre no lo van a dejar, lo van a alimentar, aún siendo un niño pequeño, un bebé.
Y el creer no nos cuesta nada, porque es algo que es parte de nuestra naturaleza, es algo que Dios nos ha dado. No es como Trump, que ahora con sus nuevas políticas está cobrando como 5 o 6 millones para poder tener la residencia americana. Eso es imposible para muchos de nosotros. Solamente aquellos adinerados, aquellos millonarios van a tener la oportunidad de ser residentes, ya no por el número de años que llevas en Estados Unidos, ya no porque te casaste con algún americano o alguna persona de nacionalidad estadounidense, no, solamente dando dinero. Pero eso es algo que está muy alejado de nosotros. Y el sacrificio de Jesús no es algo así como lo que está imponiendo Trump, una cierta cantidad. En este versículo solamente nos dice que hay que creer. ¿Y creer cuánto cuesta? Todos podemos creer. Algunos creemos en diferentes cosas, pero todos tenemos la capacidad de creer. Y le damos gracias a Dios porque aunque somos diferentes, algunos más guapos que otros, unos más altos que otros, unos con mejor carácter, unos con mejor pensamientos que otros, pero cada uno de nosotros le damos gracias a Dios porque hemos creído en Cristo. Entonces, aunque somos diferentes, pero tenemos un mismo credo, tenemos una misma fe, y eso es suficiente para amarnos unos a otros, poner en práctica el amor de Dios manifestado a través de Cristo. Cuando tú y yo creemos en Cristo, ese amor sigue manifestándose. Ahora tú y yo debemos de seguir amándonos unos a otros. Por eso nos dice este versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manifestación del verdadero amor, que tú y yo ahora lo tenemos porque está en nosotros Cristo. Y si volvemos a la primera carta de Juan, al capítulo 4, versículo 7, sigue el apóstol Juan diciéndonos: porque el amor es ¿de quién? El amor no es nuestro, el amor no es del ser humano, el amor no es de la emoción, el amor proviene ¿de quién? De Dios. El verdadero amor proviene de Dios. Y ese verdadero amor se obtiene cuando tú y yo somos sabios y entendidos, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos la sabiduría que nos habla en Santiago, no una sabiduría terrenal, animal, diabólica, nos dice Santiago, que solamente trae peleas, conflictos, envidias, sino la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría de Dios. Por eso, aunque tú y yo como humanos tenemos emociones, una emoción de aprecio, una emoción de querer a alguien, de sentir algo bonito por las personas, ese no es el amor, es parte del amor. Pero el amor, te lo vuelvo a repetir, es la decisión consciente de ver por el bien de alguien. Tú y yo tenemos que tener la decisión consciente de ver por el bien unos por otros. Ese es el verdadero amor. Y ese amor lo tenemos, lo conocemos y estamos de acuerdo con él cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas. Porque recordamos que Jesús vino y me amó aún sin yo merecerlo, aún siendo yo la persona más mala del mundo. El amor de Dios está presente por medio del amor de Jesús en nuestras vidas. Eso da como resultado el perdón de pecados. No hay ninguna acción, no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado, a excepción de uno, que Jesucristo lo dijo. ¿Sabes cuál es? A lo largo de toda la palabra de Dios solamente encontramos un condicionante para no ser perdonado. ¿Qué es lo que nos decía la hermana Rosita? La blasfemia en contra del Espíritu Santo es un pecado que no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque la blasfemia en contra del Espíritu Santo tiene que ver en no creer. Y si yo no creo, no puedo ser
salvo. Entonces, pero fuera de esa acción, fuera de ese pecado, todas las acciones, las más feas, las más grotescas, las más terribles, Dios las perdona. Y eso es el amor de Dios manifestándose. Entonces, ¿cuánto no más nosotros debemos de perdonarnos aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras debilidades? Porque si Dios y Jesús me perdonó siendo yo un pecador, yo también tengo que practicar eso. Yo también tengo que ser un hacedor de la palabra de Dios. Yo también tengo que seguir las enseñanzas de Jesús. Y parte de la enseñanza de Jesús descrita en el apóstol Juan nos dice que el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nacido de Dios. Versículos atrás, al capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos habla de la historia de Jesús y Nicodemo. Jesús le dijo que había que nacer de nuevo para poder conocer el reino de los cielos. Nicodemo, un hombre estudioso, un hombre fariseo, un hombre respetado por el pueblo judío, que venían a él, venían a Nicodemo a pedirle instrucciones, a pedirle conocimiento, a que los asesorara, a que los guiara a conocer la palabra de Dios. Viene de noche a Jesús y le dice: háblame más acerca de lo que tú dices. Y Nicodemo en algún momento le dice: bueno, ¿cómo puedo yo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre para poder nacer? Cuando Jesús estaba hablando de creer, aquel que creía en Jesús nacía de nuevo. Entonces, para poder nacer, para poder ser nacido de Dios, tenemos que ¿qué? Creer en Cristo. Esa es una condicionante para tener el amor de Dios. Yo no puedo decir que tengo el amor verdadero. Puedo decir que tengo emoción de aprecio hacia alguien, pero no puedo decir ni puedo asegurar que tengo el verdadero amor si no tengo a Jesús en mi vida, si no conozco lo que Jesús hizo por mí en aquella cruz, si no tengo la mente de Cristo, si no tengo al Espíritu Santo en mi vida. Entonces, Dios nos pide que nos amemos, pero para poder amar tenemos que hacer una inspección en nuestras vidas. Para poder practicar el amor de Dios, tenemos que creer primero ¿en quién? En Jesús, en Cristo. Después que hemos creído en Jesús, que hemos creído en Cristo, hemos nacido, somos nacidos de Dios y conocemos a Dios. Porque para conocer a Dios, a lo mejor yo puedo decir: es que yo conozco a Dios porque he leído la palabra de Dios, porque he leído otros libros y puedo conocer a Dios, puedo tener una idea de lo que es Dios. Pero para conocer a Dios no nos está hablando de solamente de características de Dios, sino de vivir una relación con Dios. Y para poder vivir una relación con Dios, necesitamos ¿a quién? A Cristo en nuestras vidas. Por eso Jesús también en el Evangelio de Juan nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Eso es lo que Jesucristo dijo. Entonces, para ser nacidos de Dios y para conocer a Dios, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. A lo cual yo le doy gracias a Dios porque estoy seguro que los que hoy estamos aquí hemos conocido y hemos nacido de Dios, porque cada uno de nosotros ha depositado nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Entonces, esta enseñanza que estamos viendo es para ¿quiénes? Porque esta enseñanza no es para todo el mundo. Esta enseñanza es para aquellos que pueden amar. Y aquellos que pueden amar son aquellos que han creído en Cristo. Entonces, esta es una encomienda, esta es una acción que el creyente debe de practicar.
que el amor domine en su ser, que el amor sea dispuesto en nuestras vidas, que el carácter, que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de hablar, que nuestras acciones sean basadas en amor. Y luego nos dice este versículo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces cada uno de nosotros, queridos hermanos, ya conocemos a Dios por medio de Cristo. Debemos de amar, mostrar esa virtud, esa decisión de ver por el bien unos por otros incondicionalmente. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer los versículos 9 y 10. Y vamos a darle lectura a todos juntos. Dice la palabra del Señor: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Puedes tomar tu lugar. Lo que ya hemos expuesto antes nos lo dice en estos versículos, en el versículo 9, que el amor de Dios se muestra en el ser humano, en nosotros, al Dios enviar a su Hijo para rescatarnos. Cuando dice para que vivamos por Él, nos está diciendo para tener nuestra confianza en Jesús y podamos vivir con Él por la eternidad. Hoy en día tenemos que perecer, sí, a consecuencia de tener un cuerpo de pecado. Dios es un Dios muy sabio, que dice la palabra de Dios que aún lo más necio de Dios es aún más sabio que los hombres. Y parte de este proceso es que para que tú y yo nos desprendamos de este cuerpo de pecado, este cuerpo tiene que perecer. Nosotros como iglesia creemos en que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El alma y el cuerpo permanecen, el alma el alma y el espíritu permanecen, pero el cuerpo perece, ¿sale? Entonces, este cuerpo disfrútalo, aprovéchalo, porque lo vamos a perder para tener un nuevo cuerpo sin pecado. Y cuando tú y yo tengamos un cuerpo sin pecado, entonces vamos a poder vivir por la eternidad, que es a lo que nos hace referencia este versículo cuando nos dice para que vivamos por Él. En Cristo vamos a poder vivir por toda la eternidad. Luego nos dice el versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de poder amar a Dios a consecuencia de que somos personas caídas, seres humanos caídos en rebeldía, en desobediencia. Nos dice este versículo: sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso la salvación no la podemos ganar. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder ganar la salvación. Por eso es que parte de los distintivos de nuestra iglesia de Capilla Calvario es que creemos que la salvación se obtiene por gracia. La gracia es un regalo de Dios que no merecemos, y que eso consta en amor. Amor. Dios por amor, por ver por nosotros, por nuestro beneficio, nos dio la salvación por medio de la gracia. Y tú y yo debemos de caminar con este pensamiento en nuestras vidas, amarnos unos a otros, porque tú y yo fuimos amados por Dios sin merecerlo. Entonces amémonos unos a otros. Y esto es un reto para la vida del creyente, porque todos debemos de reconocer que tenemos un carácter. Algunos somos pasivos, otros agresivos, otros medios. Algunos a lo mejor hablamos ásperamente,
Algunos a lo mejor hablamos con amor. A lo mejor ahorita que nos saludamos, algunos nada más damos la mano y Dios te bendiga. Otros más amenos, más cariñosos nos abrazan. Pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a amarnos incondicionalmente. Porque somos un mundo diferente, somos un carácter diferente. Algunos la vida, las dificultades de la vida nos han hecho duros. Algunos de nosotros las dificultades de la vida a lo mejor nos han hecho más sensibles. Pero cada uno debemos de aprender a amarnos. Porque recordamos que Dios nos ha amado sin que tú y yo lo merezcamos. Y entonces cuando veas al hermano que tienes al lado y que tienes atrás, y a lo mejor lo veas con desperfectos, a lo mejor lo veas con un carácter fuerte, con una mirada fuerte, ámalo. Que tú y yo hemos sido creados para amar a Dios y mostramos ese amor a Dios cuando tú y yo nos amamos unos a otros. Por eso nos dice este versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer el versículo 11 y 12. Aquí en el versículo 10, cuando dice envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, podemos también cambiar esta palabra propiciación como pago. Jesús vino a pagar el precio de nuestra libertad por medio de su sacrificio. Y el versículo 11 y 12 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Puedes tomar tu lugar y con estos dos versículos vamos a terminar. Dice este versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, ha sido tan grande el amor de Dios, Él estuvo dispuesto a dar la vida de su unigénito, de Jesús, por el cual todas las cosas fueron formadas en Él, por Él y para Él. Dio a su unigénito en sacrificio. Yo aún por cuestiones X, pues todavía no me he casado, todavía no tengo una esposa, todavía no tengo hijos. No puedo saber la intensidad de amar a un hijo. Sobrina es como mi hija, pero no es mi hija. Vale es como mi hija, pero no es mi hija, mi sobrina. Pero aquellos que son papás pueden entender mejor este versículo. Con cuánto amor ustedes aman a sus hijos, a su propia sangre. Sin embargo, Dios no escatimó en enviar a su Hijo al rescate de nosotros. Ese es un amor verdadero, tan fuerte, tan profundo, que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Por eso en este versículo 11 nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, con un amor tan grande que dio la vida de su Hijo, nosotros también debemos de amarnos así. También nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ciertamente ninguno de nosotros ha podido ver a Dios de una manera fuerte y clara, real, como la vamos a ver hablando físicamente en cuanto a nuestra vista, hasta que estemos en el cielo. Pero sí sabemos, sí conocemos, sí vivimos que Dios está en nosotros.
Dios está en nosotros por medio de su palabra, por medio de las enseñanzas de Jesús, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero cuando tú y yo manifestamos este amor unos a otros, podemos sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Esto es algo bonito, porque aunque yo no puedo ver a Dios aquí al lado mío, yo sé que está dentro de mí por ese amor que Él ha puesto en mi vida. Entonces, ¿cuánto no más voy a practicar ese amor para que ese amor sea un amor fuerte en mi vida y yo pueda sentir y pueda y se pueda manifestar la vida, el amor de Dios en mi vida hacia con los demás? Por eso el apóstol Juan nos dice en este versículo: debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Y qué es mejor? ¿Ver a alguien o tener a alguien cerca nuestro? Tener a alguien. Aunque no hemos visto a Dios, tenemos esa confianza que Dios está con nosotros. Y eso nos debe de alentar a seguir adelante, eso nos debe de alentar a practicar el amor unos con otros. Y luego nos dice, si Dios permanece en nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿en quién? En nosotros. Esto es algo interesante porque cuando venimos a Cristo, la mente de Cristo llega a nuestras vidas, el conocimiento de la palabra llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, por ende el fruto del Espíritu llega a nuestras vidas, y parte del fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas es el amor. Pero ahora tú y yo tenemos la obligación, tú y yo tenemos la facultad de perfeccionarnos en amor. Y para que tú y yo nos perfeccionemos en amor, es algo semejante a lo que realizamos en la vida cotidiana. Ahora yo que estoy haciendo la maestría en odontología, que es en endodoncia, en la preparación de los conductos de las raíces, es lo único a lo cual yo me dedico. Y de tanto practicarlo, yo tengo que perfeccionar la técnica. Entonces, el amor, cuando tú y yo lo practicamos y somos constantes en ello, vamos perfeccionando el amor. Entonces, eso es algo que depende de cada uno de nosotros. Si quieres seguir teniendo un carácter áspero, ya es asunto tuyo, porque el amor de Dios ya está en ti. ¿Y qué tienes que hacer? Practicarlo para que Dios vaya transformando tu carácter a un carácter no como yo quiero, no como la hermana José quiere, no como Irving quiere, sino un carácter como Dios lo quiere. Porque cada uno de nosotros tiene que ir perfeccionando su vida conforme a la base de ¿quién? De Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y para llegar a ese carácter de Jesús, tenemos que practicar el fruto del Espíritu Santo que se nos ha dejado. Y hoy solamente estamos viendo el amor. Para que tú y yo podamos tener un amor verdadero, bueno, intenso, fuerte, pues tenemos que practicarlo para que poco a poco se vaya perfeccionando. Pero eso ya es asunto personal de cada uno de nosotros. Yo tengo que trabajar mucho, lo voy a hacer, pero yo también te invito a que cada uno de nosotros, de una manera consciente, trabajemos en esta virtud, en este don que se nos ha dado, que es el amor. Recordar que el amor es tomar la decisión de ver por el bien de alguien. Y yo te invito en esta hermosa tarde a que tú reflexiones cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con los seres que quieres, y trabajemos unos a otros en amor, porque el mejor ejemplo lo tenemos ¿en quién? En Cristo. Y es parte de nuestro deber como creyentes ser como nuestro
Maestro, ser como nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar ya con una oración. Y me imagino que van a pasar los niños. Y yo espero que esta enseñanza, a lo mejor corta, haya sido de bendición para nuestras vidas. Y que Dios nos ayude a seguir adelante. Y que Dios nos ayude a practicar el amor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, amado Padre. En esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque hemos visto el amor, la importancia del amor. Hemos visto que tú eres el origen del amor. Amado Padre, yo te pido que nos ayudes a crecer en el amor, a desarrollar, a perfeccionar el amor en nuestras vidas, a tener en cuenta que no es solamente una emoción, ni es solamente un sentimiento, sino es la decisión de ver por el bien unos con otros. Amado Padre, yo te pido que el amor reine en nuestras vidas, ese amor que proviene de ti, ese amor verdadero que se manifestó al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en aquella cruz, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas, fortalezcas el amor, que no dejes que el amor se enfríe, que no dejes que el amor se apague, sino ayúdanos a tener el amor presente en nuestras vidas, para con nuestra iglesia, para con nuestra familia, para con aquellos que amamos. Y más adelante en esta serie del amor vamos a estar descubriendo que el amor también tiene que estar disponible para aquellos que nos han hecho daño. Te amamos, amado Padre, glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.